vamos a ir a ver el viaducto del tren Jacobita. A ver si no me pisan en el camino. Del tren Jacobita de Harry Potter. Así que vamos a ir a desayunar y después arrancamos camino hasta allá, que son 30 minutos más o menos en auto. Y después ahí mismo en la base tenemos que caminar como otros 20 o 30 minutos para pasar el viaducto por debajo y encontrar el spot perfecto de la película. Así que a meterle pata, porque es un horario de la mañana y un horario de la tarde. Y es nuestra única oportunidad para poder ver. Así que vamos a meterle mucha onda a la subidita. La mermelada. Tuvimos un culo para conseguir estacionamiento, tremendo. Moraleja, todo esto, venir con una hora mínimo de anticipación para conseguir lugar. Nos agarró la lluvia. Sí, pero llegamos. Llegamos. Un poco de trekking y estamos. Teóricamente pasa el tren de Harry Potter por acá atrás. A mí me dijeron, yo los traje nomás porque como no Él vi no la vio la película peli. no tengo ni idea. Me suena similar a algo que haya visto alguna vez en la vida, pero no sé. Vamos a ver. Nada, lo tenemos que inculcar en el mundo Harry Potter. No puedes vivir así, no te podés morir sin haber visto Harry Cuando salga la serie capaz que la veo. Potter. Vamos a ver qué onda la serie. Sí, los libros no me pida que lo lea porque Escucha el ruido. Todas moneditas incrustadas en el árbol. Tengo que investigar. Había leído de qué era, pero ya ahora no me acuerdo. Entiendo que es algo por la buena suerte. Todo eso. Frío, tremendo, pero bueno, miren la vista esa. ¿Lo pedís? Lo tenés. ¿Tiene un chocolatito? Walkers. Con galletitas, está bueno. Me ofrecen acá chocolatitos, a ver. Tienen como 4. ¿Qué vienen? ¿Cómo? Son como 4 mini galletitas con toda una. que la junta todo un chocolate. Esto es, pero te parte en dos. Ah, El amor por mi Preparando bella madre. el matecito.
Matecito. ¡Happy Hippo! Expliquen que es un chocolate y no es droga. Encima el nombre Happy Hippo es como que te... Se siente el olor a matecito. En eso debo ser honesto y decir que no hay road trip si no hay Matecito. Acá en el castillito. Ah, está lindo. Está lindo, muy lindo. No se puede filmar adentro, pero la bueno, verdad vale la pena. sí. Muy lindo. Te cuentan la historia. Sí, aprendimos un montón de cosas y la gente lo explica con tanta pasión y con tantas ganas que te da ganas de volver. Además que vivió gente hasta el 1982. Sí, más Después o que lo menos. reconstruyeron. Ujú, Más o menos. más o O sea que hay menos. cosas más actuales también. Ujú. Está muy, muy lindo, así que súper recomendado. Vinimos al supermercado solo por una leche, por esto, Lacto free. y terminamos comprando Todo esto y todo aquello. todo esto y todo esto. Quiero que vean quién es la recepcionista de nuestro hotel. Miren la recepcionista hermosa, divina que tenemos acá. Hola bebé, sos hermosa. Me parece que la dejaron afuera. Hola bebé, con la pelotita. Tiene ganas de entrar ya. Tenía frío. Hola bebé. Hola linda. Hola. Hola, qué linda que sos. Oye, pone para que le haga mimi. Esas orejas lindas que tenés. Déjalo afuera, que coño serio. Hola, minita bonita. Mira lo que es esto, que es hermosa. Chao.
estacionamos allá arriba y ahora tenemos que bajar todo hasta allá. Es un buen tramo, es bastante empinado y hay que ir con paciencia y mucho amor. Cascaditas y más cascaditas. Muchas cascaditas, pero re lindo todo, muy Mientras cortito. trepamos la montaña, no vamos a llegar allá arriba, obviamente, pero Mira, está monta el bastante perro, alto. monta el Miren. perrito. Bueno, hay perritos, hay gente con mascotas. Hey. Y Las nubes. las nubes tocando tierra, tocando las montañas. Vete a la Rochi. Hola. Debe la nariz. Johnny Bravo. En español. No entiendo la metáfora.
Qué bueno. Bueno, subimos hasta allá, supuestamente para ver The Old Man Store, que es unos picos que, según la leyenda, son los dedos de los titanes que fueron derrotados en estas tierras. Según las indicaciones se tardaba 40 minutos, pero resulta que en realidad se tarda más de una hora en solo llegar, estar un rato ahí, y después más de una hora para bajar. Entonces, bueno, no llegamos ahí porque era muy, muy empinado. Como ven, hay muchas nubes de lluvia, hay viento. Y acá el tema de la cena cierra muy temprano. Si nos poníamos a subir hasta allá arriba, no llegamos a comer, nos quedamos sin comer. Porque en realidad cenan a las 6 de la tarde y ya estamos muy pasados de esa hora. Así que vamos a tener que volver a Portree y ver algún restaurante o bar que esté abierto hasta tarde y ahí cenar. Y bueno, quedó pendiente la Old Man Stork. Lo veremos por internet, por Google. Una lástima, pero bueno, si alguna vez vienen, piensen que es una excursión para un día entero, o por lo menos una tarde entera, porque son muchas horas, muy empinado y te cansas mucho. Después del acto fallido en las piedras de Old Man, vinimos a recargar energía. Unos platazos. ¿Está rico? Tengo un hambre. Sí, sí, acabo de. Tanta pasión.